Yo soy Antonio Ruiz. En nombre de este gran equipo de colaboradores, pues aquí le abrimos la puerta de la información. Y hoy vamos a comenzar directamente, pues saludando a nuestros invitados. Vamos a tener una mesa de análisis, de diálogo, con dos actores políticos muy importantes. Y esta mesa de diálogo, esta mesa de análisis, estoy convencido, no le va a gustar mucho a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, especialmente ahora que se ha presentado la determinación de la Suprema Corte de Justicia de exigirles, ordenarles al Instituto Nacional Electoral que cumpla y que se lleve a cabo la consulta para la revocación del mandato. Déjeme saludar primero con mucho gusto a Eurípides Flores, representante de Morena ante el INE y abogado del obradorismo. Eurípides, muy bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también tenemos con nosotros a Hamlet Almaguer, diputado de Morena, y bueno, también ha participado varias veces en este espacio. Hamlet, muy bienvenido. Antonio, buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Por supuesto, a nuestro representante ante el INE, Eurípides Flores. Muy buenas tardes a todos. Es un verdadero honor que podamos tener este tipo de mesas de análisis. Se está conectando muchísima gente para poder platicar sobre este hecho. Y bueno, pues comencemos con el representante de Morena ante el INE, quien ha sido pues el objeto de muchos ataques precisamente de los otros representantes de los otros partidos. Y por qué no decirlo, de una situación muy desigual en ese Instituto Nacional Electoral, en el que pues hasta los consejeros, lo han cuestionado y, si me permite decirlo, Eurípides, se han burlado de usted, algunos de ellos, tanto consejeros como representantes, por una labor que usted representa para precisamente salvaguardar la democracia de los mexicanos. No tanto los intereses de un partido, sino, lo hemos visto aquí en los medios de comunicación independientes, salvaguardar esa democracia que todos nos merecemos. Pero antes de cualquier cosa, Eurípides, denos por favor su opinión ante este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ordenarle al Instituto Nacional Electoral que se lleva a cabo la consulta popular luego de que de manera arbitraria determinaran un aplazamiento, pues vamos, sin ningún tipo de fecha de esa consulta. Pues como lo diríamos coloquialmente, le dieron un periodicazo en la cara a Ciro Murayama, a Lorenzo Córdoba. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación les está dando un estate quieto, les está aclarando básicamente lo que nosotros les dijimos una y otra vez en la sesión del Consejo General de ese día, donde decidieron suspender las actividades del proceso que va a ratificar el mandato del presidente. Y quiero leer expresamente dos líneas que me parecen muy relevantes de lo que comunica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por una parte, les dice que deben continuar con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión, con el presupuesto aprobado de 1,503 millones de pesos, el cual constituye un indicador de viabilidad financiera. Primera situación que se derrumba del discurso que han estado enarbolando Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y en general los 6 consejeros que se decantaron en contra del pueblo, en contra de la democracia participativa. Y segunda, dice la Suprema Corte, de manera que sería un contrasentido que lo que no obtuvo el INE en dicha controversia, en la controversia que presentaron y que pedían la suspensión de la Ley Federal de Revocación de Mandato, este organismo, el INE, lo decrete por su cuenta. Lo que les dijimos también, que era una absoluta aberración jurídica, que una vez que habían sido rechazados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la procedencia de la suspensión de la Ley Federal de Revocación de Mandato, ellos les hicieran oídos sordos a ese mandato jurisdiccional y por sus razones, mire, se aventaran la volada. Eurípides, este es un espacio muy abierto, usted lo sabe perfectamente. Aquí en Sin Censura hablamos sin pelos en la lengua. Yo, si quiero, lo digo por usted, pero por sus huevos, ¿no? Aquí hable abiertamente. Este es un espacio completamente del pueblo. Consideramos que las groserías son meras construcciones sociales, así que si, usted expláyese, ¿eh? No se preocupe por las groserías. Sí, por sus razones se aventaron esa volada de enfrentar ya a la Constitución de manera abierta, enfrentar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bueno, ayer ya
quedó descartada toda su argumentación, todo lo que ellos siempre han venido enarbolando, que son unos expertos jurídicos y que se la saben de todas en temas electorales jurídicos, pues ya quedó totalmente desfasado. Y ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación afortunadamente da entrada a la controversia constitucional que establece la Cámara de Diputados a través de su presidencia, del diputado Sergio Gutiérrez Luna, y otorga la suspensión y le dice al INE que Nanáis, que tiene que organizar el proceso que va a ratificar el mandato del presidente sin poder poner ningún pretexto, ningún obstáculo. Vamos a seguir. Yo no descarto, ya vi hace un ratito un tuit de Ciro Murayama que sigue en esta idea de bloquear, y ya es un desacato absoluto, ya es un desacato abierto a las instituciones. Tanto se quejaban, tanto lloraban, tanto berreaban, se rasgaban las vestiduras con aquella frase histórica de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que le dijo que al diablo con sus instituciones, con las instituciones facciosas. Hoy Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba están mandando al diablo las instituciones, no de nosotros, sino las instituciones populares y democráticas que se han construido a la llegada de la Cuarta Transformación. Las están mandando al diablo. Y bueno, nosotros vamos a seguirlo denunciando, no vamos a dejarles pasar una, y pues vamos a seguir activando las vías jurídicas. Y desde el punto de vista jurídico, a mí me parece muy relevante que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta resolución, prácticamente le dice que estaban tratando de desacatar una orden judicial, y eso constituye pues ya un delito, es un elemento más que se suma a nuestro caudal probatorio de que han estado cometiendo ya actos que pueden constituir responsabilidad penal, y vamos a empujar con todo esa responsabilidad para que no quede impune, no quede ese mal precedente en el Consejo General del INE, Antonio. Diputado Hamlet Almaguer también fue Morena, primero con su presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, así como lo menciona el representante de Morena ante el INE, Eurípides Flores. Primero fue Morena también quien pues plantea esta controversia constitucional, pero como partido se genera una impugnación. Ustedes en esta coordinación de Morena, directamente desde la Cámara de Diputados, de inmediato hicieron un llamado al juicio político. Ahora que ya existe esta determinación y que, como bien nos dice Eurípides, es un precedente para que la revocación de mandato se dé sí o sí, pero que tendrá que haber algún tipo de proceso. Ahora, ¿continuará esa búsqueda de juicio político a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama y a los otros 4 consejeros del INE que votaron para aplazar esa consulta del pueblo? Sí, Antonio, mira, primero a mí me gustaría dejar muy claro que la violación a la Constitución por parte de Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otras 4 consejeras y consejeros que los acompañaron en esta aventura absurda de emitir ese acuerdo notoriamente inconstitucional, pues ya se consumó. Es decir, ese atentado contra la democracia ya se dio, ya no hay vuelta atrás. Y la Suprema Corte en esta resolución lo que hace precisamente es dejar muy claro que violaron la Constitución las consejeras y consejeros que aprobaron ese acuerdo. Yo veía hace algunos días la entrevista que le hizo Vicente aquí en este espacio a la consejera Humphrey, y de verdad su expresión era de mucha preocupación respecto de lo que se habían animado a hacer los demás consejeros. Y directamente le preguntó si había sido una determinación ilegal, y ella dijo que sí, que no la compartía, por supuesto, y que por eso había votado en contra. Entonces, esa parte, bueno, pues ya se dio en la propia resolución de la Suprema Corte y en el comunicado que emite la Corte a todos los medios. En el penúltimo párrafo de ese comunicado, y también creo que es la página 5 de la resolución, dejan muy claro que se violó el artículo 29 constitucional. Esto es gravísimo. El 29 constitucional establece las condiciones y los mecanismos para que las autoridades, para que el Estado mexicano pueda suspender derechos políticos, pueda suspender derechos de otro tipo. Y conforme a esa propia disposición, solamente el Congreso Federal puede suspender derechos, y además tiene que notificar de inmediato a la Organización de Estados Americanos. Esta parte está en el artículo 27 de la Convención Americana, y adicionalmente hay un candado que dice que no se pueden suspender derechos políticos en ningún caso, 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y está en la propia Constitución. Entonces,
Los consejeros, la verdad es que están tan desesperados, Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba, que son capaces de todo, incluso de contravenir a la Suprema Corte como lo hicieron en esta ocasión y de violar directamente la Constitución. Y de esto, bueno, pues se derivan distintas responsabilidades. Por supuesto que el juicio político es una de las vías que establece la propia Constitución en su artículo 110 para investigar y después sancionar a los servidores públicos, sobre todo a los de más alto nivel, que cometen este tipo de violaciones de carácter constitucional. Entonces yo te diría, como lo ha manifestado ya el presidente de la Cámara de Diputados y como lo ha manifestado ya también el presidente nacional de nuestro partido, Mario Delgado, que ninguna vía está descartada, toda la plenitud de opciones que existe en el sistema jurídico mexicano se está analizando y se está abordando y nosotros vamos a acompañar esta ruta y esta estrategia. Adicionalmente, decirte que como consejero suplente ante el INE, me designaron el 14 de diciembre en el Pleno de la Cámara de Diputados. Hoy vamos a enviar una carta al INE para solicitarle el cumplimiento de esta resolución de la Suprema Corte por cuanto hace específicamente a la capacitación de funcionarios públicos que van a estar en las mesas directivas de casilla, los funcionarios de casilla, porque ellos esperan gastar 1.200 millones de pesos en la capacitación presencial y nosotros en ese documento los estamos invitando a que lo hagan de manera virtual precisamente para reducir los costos y esto es congruente con lo que hemos manifestado. Sí les alcanza el dinero, sí les alcanza el presupuesto que les dimos desde la Cámara y lo único que están buscando son excusas y pretextos para no avanzar con la voluntad popular. Quiero decirle al público consentidor de Sin Censura, tal vez como un paréntesis, que nuestros dos invitados, ahora verdaderamente notables políticos, con mucha fuerza en su voz, en su academia incluso, son muy jóvenes. El diputado Hamlet Almaguer va a cumplir 35 años en enero próximo, así en menos de un mes, si no me equivoco, y Eurípides Flores, representante de Morena ante el INE, el abogado del obradorismo, como él mismo se autodenomina, tiene 31 años. Esta es una opción clara de esta en nuestra juventud. Este programa también está hecho, quiero decirlo, tal vez con un poco de arrogancia por gente muy joven. Yo tengo 38 años, por ejemplo, y me gusta muchísimo platicar de este tipo de temas con los verdaderos actores políticos en estos momentos, con esta fuerza en la juventud, de las voces de los que estamos, de estas personas con las que estamos platicando, de estos grandes actores políticos. En el caso de Eurípides Flores, y con él, a él le quiero hacer esta pregunta, ha habido mucho la subestimación, el ataque, incluso hasta la burla, y es algo que ya se ha tratado aquí en Sin Censura. Precisamente, en la última sesión extraordinaria del Consejo General del INE, los representantes del PRD y del PAN, en su momento Ángel Clemente Ávila Romero y Víctor Hugo Sondón Saavedra, buscaron minimizar desde la academia hasta los postulados tan fuertes de alguien como Eurípides Flores, que nosotros, en verdad y con toda su fuerza, consideramos verdaderamente el abogado del obradorismo. Pero en esa sesión extraordinaria hubo ese momento para atacarle por su juventud, por precisamente esto que él plantea, y porque no utiliza las palabras pedorras domingueras que utilizan el resto de los representantes para tratar de expresarse, porque habla derecho, porque habla sin pelos en la lengua, como aquí en Sin Censura. Yo le quiero preguntar a Eurípides, ¿cuál sería su respuesta ahora, después de ese acalorado debate, el de la semana pasada, después de que llegaran a esa conclusión los consejeros electorales de aplazar la consulta para la revocación del mandato y hoy, bueno, desde anoche, ¿no? Pero hoy que sabemos que la Suprema Corte de Justicia determina que tienen que hacer la consulta, pase lo que pase. ¿Qué le diría usted ahora, Eurípides, a Ángel Clemente Ávila Romero, a Víctor Hugo Sondón Saavedra, a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama? ¿Cuál sería su mensaje? En primer lugar, es verdad, Antonio, la verdad es que les molesta mucho a las personas que integran la mafia del viejo régimen, que personas jóvenes, sin pedigrí, como pasa en otros partidos, estén ocupando espacios
estén alzando la voz de la gente. Yo te diría, si hacemos comparaciones con los personajes jóvenes de otros partidos políticos y a comparación con las personas jóvenes que estamos ocupando espacios en Morena, pues nosotros somos gente que viene de abajo, gente que viene del pueblo, nosotros no tenemos pedigrí. Y mientras los otros partidos, cuando le dan oportunidad a los jóvenes, pues son el hijo de Beltrones, el hijo de Gamboa, el hijo de el hijo de tal. Entonces, por eso les duele mucho, les arde mucho que nosotros tenemos apellidos del pueblo. Yo soy Flores, hay tantos mexicanos que se apellidan como yo, somos morenos, de piel de bronce. Eso les duele mucho, su clasismo es imposible de guardar. Entonces, cuando alguien así les habla de tú a tú, pues se sienten espantados, molestos, y por eso esa reacción. Pero fíjate que más allá de que en lo personal me genera risa, no deja de ser sintomático del cambio que está viviendo el país. También te diría, ayer estuvimos, el partido Morena ya está definiendo a las personas que van a estar representando al movimiento el próximo año, y yo veo a gente que viene de abajo. Diría el caso del compañero Salomón Jara, un hombre de lucha que va a ser nuestro representante en Oaxaca, una gente de abajo que va a ser seguramente el número 1 del estado en su momento. Pues es este cambio de generación, está llegando la gente de abajo al poder, y eso les molesta mucho, y entonces aprovechan cualquier oportunidad para minimizar, para ningunear. Pero pues al final del día los resultados son los que cuentan, y los resultados en este caso, en el caso muy particular del proceso que va a ratificar el mandato del presidente, pues va a avanzar. Y como lo dijimos, les puede gustar o no, a mí no me gusta hacer, dicen que hablar de ti mismo a veces hasta suena petulante. Yo tengo una educación en posgrado, soy maestro en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana y estoy graduado con mención honorífica. Pero pues eso es indiferente, porque si yo lo digo, pero en los hechos no tengo resultados, pues eso y nada es lo mismo. Ellos pueden tener lo que quieran de títulos, de estatus social, pero lo que cuenta son los resultados, y ahorita nosotros estamos dando los resultados que estás viendo, ¿no? Estamos avanzando, y no es solamente por nosotros, sino todo un trabajo de equipo en Morena, en el partido, las representaciones del Poder Legislativo, con Hamlet, por ejemplo, que también es otro joven muy destacado, que está sacando la cara por el movimiento. Entonces, le diría finalmente a los conservadores que esto es apenas el inicio, y vamos a seguir avanzando, y ellos se van a quedar cada vez más chicos, se van a quedar cada vez más en su mundo de rimbombancia, en su mundo de corrección política, y la gente lo que quiere es que ya se hable de frente las cosas claras y que se den resultados a favor del pueblo, y eso es lo que nos estamos comprometiendo nosotros a hacer, y vamos a seguir avanzando en ese sentido. Antonio. Y qué bueno que lo menciona Eurípides, esto también va para el diputado Hamlet Almaguer. Hace un par de semanas, cuando mi compañero Vicente Serrano estaba ahí en la Cámara de Diputados, y que teníamos, bueno, esta presencia ahí haciendo una serie de cuestionamientos, tanto a los diputados de Morena como a los del PAN y los del PRI, que no les gustó mucho, por cierto, a personajes como Gabriel Cuadri, etcétera. Tuvimos la oportunidad, Hamlet, de platicar con usted, diputado, y con una diputada de Nuevo León, que nos hacía una serie de planteamientos sobre el terrible clasismo que viene precisamente desde ese bloque, el bloque del PRIAN-RD, que muy pronto seguramente será PRIAN-RD-MC. Clasismo y racismo por su color de piel, por su origen, por su ideología hacia la izquierda, hacia el progresismo. ¿Cómo se están enfrentando ustedes, Hamlet, a este tipo de, perdón que lo diga así, aquí somos muy abiertos, este tipo de pendejadas que deberían ser destruidas, borradas de la faz de la tierra, ante comentarios de diputadas del PAN, como esta señora que cree que ustedes son unos hambreados y etcétera, y que los discrimina en tribuna? ¿Cómo se enfrentan a este tipo de cosas, Hamlet? Mira, la verdad, Antonio, es que hemos crecido en la lucha social. Como decía Eurípides, pues tenemos un origen muy claro, somos pueblo legislando, y estamos muy felices, muy contentos de tener esta oportunidad de poder participar en la transformación del país. Ese día que nos visitaba Vicente en la Cámara, yo le decía que
de un inicio, bueno, pues teníamos nuestra perspectiva como ciudadanos sobre cómo era la Cámara de Diputados y en efecto, tú ves a los integrantes del PAN o del PRI o del PRD, del PRIAN-RD, que están ahí con nosotros en la Cámara y volteas 20 años atrás y bueno, pues son los mismos apellidos, viven en las mismas colonias, asisten a las mismas escuelas, se divierten en los mismos lugares, son personas idénticas, es la élite que ha tenido el control de este país durante muchos años e incluso siglos. Siguen ahí representados los cacicazgos y demás. Y después volteas con mucha esperanza, con mucha emoción hacia la bancada de nosotros, de Morena y de nuestros aliados, y te das cuenta de cómo está conformada por personas jóvenes, personas que tienen ya la oportunidad de una preparación, pero que siguen siendo, por supuesto, luchadores sociales, que siguen siendo de izquierda. Y en ese tema, bueno, pues estamos muy, muy felices de poder colaborar y de poder participar en esta transformación. En ese aspecto, a nosotros nos gustaría también dejar muy claro que no vamos a permitir este tipo de actitudes discriminatorias. La verdad es que la Constitución está de nuestro lado y la defensa de los derechos nos permite utilizar todas las herramientas jurídicas para poder defenderlos y de esa manera lo vamos a hacer. Vamos a un tema que creo que es importante, además de la consulta de revocación de mandato, y les agradezco que se conecten con nosotros. Permítanme, por favor, abogado y diputado, permítanme, por favor, hacerles un par de planteamientos más. Además de esta consulta para la revocación del mandato, se vienen las elecciones del próximo año, elecciones en las que ya se determinaron a los 6 candidatos de Morena, y que pues no podemos olvidar lo que ocurrió durante este año, lo que ocurrió antes de este 6 de junio, que también hubo elecciones para gobernador, después de unas campañas muy, muy cruentas, difíciles, en las que vimos a un INE muy participativo hacia el lado de los conservadores, y en las que en efecto le quitaron la candidatura a 2 grandes personajes, a Félix Salgado Macedonio en Guerrero y al profe Morón en Michoacán. ¿Qué esperan ahora bueno, y te lo pregunto a Eurípides, qué esperan ahora de la actitud, los planteamientos del INE ante los nuevos y las nuevas candidatos de Morena a esta gubernatura? ¿Considera Eurípides que habrá resistencia, que le volverán a jugar chueco al pueblo, que nos van a sacar de pronto que no justificaron sus gastos de precampaña y que tal vez acaben con alguna de las candidaturas que tenemos en estos momentos? Sí, Antonio, fíjate que es interesante. El día de ayer, bueno, las madrugadas ya de este día, alrededor de las 3, 4 de la mañana, el partido ya decidió quiénes van a ser los coordinadores para la conformación de comités de defensa de la Cuarta Transformación en los 6 estados donde habrá proceso electoral el próximo año, donde habrá elecciones el próximo año. En el caso de Aguascalientes está la compañera Nora Rubalcaba, ya va a ser la coordinadora. En el caso de Durango, la compañera Marina Vitela, una gente extraordinaria, actual presidenta municipal de Gómez Palacio Durango. En el caso de Hidalgo, el senador Julio Menchaca, también otra gente extraordinaria. En el caso de Oaxaca, te comentaba Salomón Jara, un luchador social de muchos años, un fundador del movimiento que conoce muy bien Oaxaca, cada uno de sus más de 500 municipios. En el caso de Quintana Roo, Mara Lezama, una mujer extraordinaria que ha abanderado el movimiento en Cancún. Y en el caso de Tamaulipas, el doctor Américo Villegas, un histórico profesor de ese estado, una gente con honestidad probada, que van a ser quienes van a estar organizando los trabajos del movimiento en esos estados. Y nosotros estamos siendo muy cuidadosos. Nos toca desde la representación y también desde el jurídico del partido cuidar mucho el proceso de estos 6 compañeras y compañeros que estarán representando al movimiento y en este momento estarán en los trabajos organizativos de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación. Hemos sido, digamos, hasta cierto punto cuidadosos en extremo por la situación que como bien tú dices, se llevó a cabo este año, donde tiraron a dos grandes candidatos, a 2 gentes extraordinarias, el INE por su cerrazón, por
una cuestión también ideológica. La verdad es que más allá del gasto de pre-campaña, lo que había de fondo era que querían tirar a estos dos grandes candidatos para que no avanzara la transformación en dos estados estratégicos. Pero se la pellizcaron porque aún y con la gran andanada en contra de estos dos compañeros, sobre todo del Toro, no pudieron engañar al pueblo y el pueblo se volcó a votar por Morena. Entonces, yo creo que con esa experiencia será difícil que se quieran aventar otra así, porque ya se dieron cuenta que el pueblo no es tonto. Y si ya se intentan hacer una situación de esta naturaleza, el pueblo va a responder siguiendo votando por Morena, siguiendo avanzando la transformación en esos estados, pero eso no quita que nosotros vamos a seguir siendo muy, muy cuidadosos con todas las etapas del proceso interno primero y luego la pre-campaña, luego la campaña, para llegar a buen puerto y que no haya ningún obstáculo, ningún pretexto para que traten de bajar a alguno de las compañeras y compañeros que, como tú bien sabes, pues Morena está adelante en todos los estados. Morena contra cualquier otro partido le da la vuelta a las elecciones del próximo año. Hamlet, diputado Hamlet, yo se lo voy a decir, como se lo digo a Eurípides, aquí no hacemos entrevistas a modo. En efecto, en estos 6 candidatos y candidatas, 3 y 3 es lo que me refería, hay perfiles pues hasta cierto punto controvertidos, como el de Mara Lezama, por ejemplo, ¿no? Para Quintana Roo ha sido pues hasta cierto punto planteada en la conferencia de prensa mañanera por otros periodistas, por otros medios de comunicación, en su opinión desde la óptica de un diputado, ¿cómo ve estas candidaturas hacia 2022? Las candidaturas de estados que se le podrían arrebatar al PRI, al PAN, y al PRD ya no sé, ya no existe, ¿no? Pero que se le podrían arrebatar, que Morena le podría arrebatar a estos partidos. Sí, Antonio, mira, pues en este momento tenemos 17 gobernadores de Morena y un gobernador de la coalición del PT con Partido Verde, 2 partidos aliados, 18 gobernadores que están con la Cuarta Transformación. Si el siguiente año logramos ganar estas 6 gubernaturas, estaríamos llegando a 24 gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación. Y esa fuerza territorial de cara al 2024 nos va a permitir que los ciudadanos en todas las latitudes del país conozcan cómo gobierna Morena, cómo hacen los gobiernos de Morena de manera distinta las cosas, cómo gobiernan para el pueblo, cómo apoyan al presidente de la República en sus tareas y en sus proyectos estratégicos. En el caso de Quintana Roo, pues tú sabes, tenemos un proyecto muy importante, el del Tren Maya, que va a dinamizar la economía de la región. Y además, en la reciente visita que tuvimos a Salina Cruz, Oaxaca, para ver cómo estaba avanzando el canal interoceánico de Salina Cruz a Coatzacoalcos, también de manera colateral nos mencionaron sobre los avances que hay en el proyecto, por ejemplo, para el aeropuerto en Tulum, ya que ahorita, bueno, pues tienen que llegar la mayor parte de los turistas a Cancún y de ahí trasladarse por tierra. Entonces, Quintana Roo es un estado estratégico para la Cuarta Transformación, lo es todo el sureste del país. Me parece que el método de selección fue transparente. Ayer estábamos muy atentos y de manera, digamos, casi en vivo, estaban compartiendo las encuestas que se habían realizado con diferentes casas y también la publicación a través de Facebook del presidente nacional del partido y de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, en las que difundía cuáles eran las preferencias de las ciudadanas y ciudadanos en las 6 entidades. Y algo muy relevante, me parece que se tiene que mencionar, es que teníamos o tenemos en las 6 entidades mujeres y hombres muy competitivos. Al final se tuvo que determinar en cada lugar el género. En el caso de Quintana Roo se opta por Mara Lezama. Yo tengo nada más el gusto de haberla visto en una ocasión en el evento del Zócalo. No he platicado con ella, pero lo que sé es que hizo un buen gobierno en Cancún, en Benito Juárez, así se llama el municipio, y por eso, bueno, pues resultó reelecta recientemente como alcaldesa. Y en términos generales, a todo el movimiento en las 6 entidades del país le deseo muchísimo éxito. Nosotros en Jalisco, como vecinos del estado de Aguascalientes, pues tenemos muchísima esperanza de ganar en Aguascalientes. Y hay elección también dentro de la circunscripción. Durango forma parte de la primera circunscripción y me queda claro que hay condiciones para arrebatarle también ese estado al PAN.
lo cual es vital para que continúe la transformación de este país. Les quiero pedir ya para cerrar a nuestros dos invitados que nos abramos un poco más en una situación de color. Sé que nos acercamos a las fiestas y hablando de eso, me gustaría mucho hablar de su perfil, ¿no? Eurípides Flores, le decía yo a usted, público consentidor que nos ve y que nos escucha, tiene 31 años, es maestro en Derecho Administrativo, es el representante de Morena ante el INE y abogado del obradorismo. Por su parte, Hamlet Almaguer va a cumplir 35 años en enero. Él tiene una maestría en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. También tiene una especialidad en Derecho de Amparo. Pero creo que lo llamativo, lo de color, además de los triunfos, de los éxitos en los que han incurrido ustedes en la política, son sus nombres. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que Eurípides es uno de los tres principales poetas trágicos de la Grecia antigua, ¿no? Junto a Esquilo y Sófocles. Y Hamlet, pues es el príncipe danés de una de las tragedias shakespearianas más contundentes en la historia de la dramaturgia, de ese mismo nombre. Comienzo precisamente con Eurípides ya para cerrar. Un hombre que representa a uno de los principales exponentes de la tragedia griega, pero que hoy está consiguiendo una serie de éxitos para el pueblo. ¿Con qué mensaje se despide usted de Sin Censura en esta edición, Eurípides? Sí, Antonio, muchas gracias. Pues efectivamente, siempre que me preguntan por mi nombre, les digo que a pesar de que Eurípides escribía tragedias, estamos convencidos que nosotros no vamos a terminar en una de ellas porque estamos del lado correcto de la historia. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para realizar el proyecto del presidente, en el cual nosotros confiamos de manera abierta, de manera decidida, y no vamos a tener ninguna contrapisa para seguir apoyando, aunque no les guste a los conservadores, a los del viejo régimen, las nuevas formas de hacer política. Nos vamos a seguir avanzando y vamos a seguir representando en lo que creemos, que estoy convencido que es en lo que cree la mayoría de la gente. Y bueno, pues me despediría también dejando abierta aquí mis redes sociales. A mí me llena de orgullo, me llena de satisfacción ver que nos escriben por ahí, nos dan mensajes de apoyo, también de críticas, porque pues eso es para lo que sirven estas redes sociales, para recibir la retroalimentación de la gente, y cuando estamos haciéndolo bien, que nos lo reconozcan, y cuando lo estamos haciendo mal o hay cosas que mejorar, pues por supuesto abiertos, y ofrezco seguir escuchando y transmitiendo lo que por las redes sociales nos están haciendo llegar. De verdad, muchas gracias, Antonio, por estos espacios, porque pues así de esta forma estamos avanzando. Gracias a usted, porque este micrófono es de todos. Yo insisto con eso, así como el micrófono está abierto para Eurípides Flores y para Hamlet Almaguer, también está abierto para Dominguín, para alguien como Gabriel Cuadri, para un comandante Borola. Si nos tomara, claro, la entrevista, lo hemos intentado tantas veces con un Felipe Calderón, un Vicente Fox, que no nos contestan el teléfono, y lo hemos intentado aquí y allá. Este micrófono es de todos y estamos convencidos que esta forma de comunicarse con la gente hace que la tarea del periodismo se cumpla, no solamente informando, sino haciendo este planteamiento absoluto de democracias en México y en el mundo. Y déjeme ir ahora también para cerrar con Hamlet Almaguer. Le comentaba ya hace unos momentos, pues bueno, el panorama que existe alrededor de estas dos figuras muy, muy jóvenes de la política. Le decía yo a usted que Hamlet Almaguer va a cumplir 35 años en enero, pero es ya un maestro en Derecho Procesal Constitucional. Además, tiene una especialidad en Derecho de Amparo, que eso es muy, muy importante, ¿no? El amparo en estos momentos en México. Y haciendo un poco alusión a su nombre de manera de color, pues su nombre representa al príncipe danés de una de las tragedias shakespearianas, le decía yo, más contundentes de la historia de la dramaturgia, y que, bueno, tiene un desenlace, como le ha comentado hace unos momentos, fatal, luego de que precisamente ese príncipe danés buscara exhibir y pues enfrentar una injusticia. Hamlet, ¿qué comentario final le daría usted al público de Sin Censura?
Muchas gracias, Antonio. Pues sí, el otro día, fíjate, estábamos ahí compartiendo algunos tweets con Eurípides y me llamó mucho la atención el comentario porque yo arrobé a Eurípides en una fotografía y alguien le puso ahí, Hamlet arrobando a Eurípides, qué tragedia. Le pone ahí en el comentario y dije, bueno, tiene, es cierto este tema de los nombres. Decirte, bueno, siguiendo con la tragedia, que así como Claudio se quiso robar el reino de Hamlet, pues así también Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama se quieren robar la democracia. Pero ahí estamos nosotros y millones de mexicanos, iniciando por el presidente de la República, para defender a la auténtica democracia. Y llamar también la atención, porque yo todavía no estoy tranquilo con este tema de la controversia constitucional. Ellos podrían insistir con un recurso ante la propia Suprema Corte para que el Pleno conociera de esta suspensión. Yo creo que sería pues algo suicida de parte políticamente, de parte de Lorenzo y de Ciro Murayama, porque es evidente que ya perdieron muchos rounds seguidos ante la Suprema Corte, la primera controversia en esta ocasión. Si van todavía al recurso, perderían una tercera vez. Y decirte que me parece que este árbitro pues ya se descaró, es totalmente parcial, forman parte de la oposición, y desde el Poder Legislativo también vamos a iniciar en un análisis muy serio para la reforma político-electoral de nuestro país. Necesitamos transformar a nuestras instituciones y ahí esperamos contar con el apoyo de todas y de todos ustedes, de la audiencia me refiero, que está viendo a Sin Censura. Agradecerles por el espacio para los jóvenes, para nosotros, para el movimiento, para la transformación, y despedirme también con mis redes sociales, Hamlet Almaguer en Twitter, Hamlet Almaguer en Facebook, Hamlet Almaguer en Instagram. En Twitter llevan nada más Hamlet-Almaguer. Les deseo mucha felicidad y salud con todos sus seres queridos. Un abrazo a todos. Victoria para la cuarta transformación, un día histórico. Ahí lo tiene usted, Hamlet Almaguer, diputado de Morena, y Eurípides Flores, representante de Morena ante el INE y abogado del obradorismo. Excelente mesa de, si me permite decirlo, déjenme ser arrogante, de análisis con estos dos grandes invitados aquí en Sin Censura.